Y mientras ellos salen, sí, por aquí también. Y mientras ellos salen, le invito a que abra su Biblia en el libro de Amós. Amós capítulo 4, vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Y realmente de ahí solamente quiero sacar una frase a través de la cual iremos o tendremos la enseñanza en esta mañana. ¿Ya está? Sí. No se ponen. Muy bien, Amós capítulo 4. Mira lo que nos dice este pasaje. ¿Tenéis preparado el PowerPoint? Sí, gracias. No ahora, pero cuando os pida que lo pongáis, lo ponéis, ¿vale? Y vamos a leer el versículo 12. Mirad lo que dice el versículo 12 de este capítulo 4 de Amós. Y dice así, vamos a leerlo juntos. Bueno, yo sé que todos tenemos versiones distintas, así que para no confundirnos lo voy a leer yo mejor. La Reina Valera 1960 dice de esta manera: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto. Fijaos, esta es la frase que yo quiero que tomemos en cuenta en esta mañana. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Merondi, oh Ana, oh Rebeca, oh Cristian, oh Judá. Prepárate para venir al encuentro de tu Señor. Esta invitación que Amós está haciendo al pueblo de Israel no es una invitación cordial. Es un encuentro con el Señor no para recibir alabanza, sino ¿sabe para qué? Para ser recriminados. Para ser recriminados. Porque si leemos, y lo vamos a hacer ahora, los textos anteriores, vemos que Dios ha intentado de una y otra manera captar la atención o llamar la atención del pueblo de Israel hacia Él, pero el pueblo ha hecho caso omiso de ellos. Y de esto vamos a hablar en esta mañana. Señor, gracias te damos por darnos la oportunidad de abrir una vez más tu palabra. Gracias por este privilegio que aún tenemos, sin preocuparnos de que nadie nos lo pueda quitar aún. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento para entender lo que se ha preparado para esta mañana, y que podamos, Señor, asimilarlo y vivirlo cada día de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Mirad, vamos a leer ahora desde el versículo 6 del capítulo 4 lo que el Señor habla al pueblo a través del profeta Amós. Y dice así: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. ¿Entendéis la expresión a diente limpio? Con hambre. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice el Señor. También os detuve la lluvia por 3 meses antes de la siega. Los que quizás a nosotros esto no nos diga nada, pero el que vive en el campo, Mario, ¿verdad? Aquel que vive, que sabe lo que es cultivar la tierra, y que el fruto esté ya brotando y de pronto la lluvia deje de caer. ¿Sabe lo que eso significa? Que la pérdida va a ser grande. Os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice el Señor. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestras higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice el Señor.
Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos a vuestras narices, mas no os volviste a mí, dice el Señor. Os trastorné, como cuando Dios trastornó Sodoma y a Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no os volviste a mí, dice el Señor. Y por eso la siguiente frase es importante: por tanto. Y por tanto, hermano, es como una amenaza. Como cuando las madres le dicen a los niños: cuando venga tu padre. ¿Alguna vez le ha dicho usted a alguien así? Mi madre me lo decía: cuando venga tu padre te vas a enterar, porque las noticias que le iban a dar no eran buenas. Y el Señor está diciendo aquí: por tanto, como te he hablado y me has ignorado, prepárate para el encuentro conmigo. Note, hermano, lo que Dios ha hecho en estos versículos. Cada una de estas acciones provocadas por Dios y experimentadas por el pueblo de Israel tenían un único propósito. Quería Dios incitarles a que se volviesen a Él. Y vemos aquí a Dios como un padre desesperado, intentando llamar la atención de sus hijos para que se vuelvan a Él, pero Israel no le hizo caso. Os hice tener hambre, os hice tener sed, os llevé del cautiverio, maté a vuestros hijos, vuestros cultivos se perdieron y no me hiciste caso. Por tanto, dice el Señor, preparaos para encontraros conmigo, porque si os he disciplinado y os he castigado un poco, sabed que ahora viene algo mejor. Qué fuerte es esto, ¿verdad? La manera como Dios habla al pueblo: preparaos para el encuentro con vuestro Señor. La ignorancia y la omisión de Israel al llamado de Dios hace que el Señor se enoje contra ellos y les diga así: preparaos para encontrarse conmigo, porque ahora viene juicio, ahora viene castigo, ya no solamente disciplina. Dios quiere que a través de estas cosas que Él está permitiendo que ocurran en el pueblo, ellos se vuelvan, se arrepientan de sus pecados, de su perversidad, y puedan volverse a Dios y puedan cumplir el propósito que Dios tiene para ellos. Y si nos vamos al principio, al libro de Éxodo, dice que Dios apartó al pueblo de Israel. ¿Sabe para qué? Para hacer de ellos un reino de sacerdotes y un pueblo santo. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Porque Dios tenía un propósito para las naciones de alrededor. Y quería usar a Israel para que Dios fuese conocido a través de ellos. Pero Israel se corrompió, Israel se pervirtió, Israel se apartó del Señor. Y cuando Dios le llamó, no le hicieron caso. Y por eso las palabras que leemos aquí: prepárate. Prepárate para el encuentro con tu Señor. Los hechos que estamos viviendo hoy día, la guerra de Ucrania con Rusia, los terremotos que están sucediendo en diferentes partes del mundo, este problema entre Hamas e Israel, la falta de alimento y agua en África, en muchos lugares, la corrupción que se vive en Latinoamérica. ¿Sabe qué, hermano? Son cosas que nos llevan a pensar en un texto bíblico. ¿Y cuál es? Mateo 24, ¿verdad? Hoy más que nunca, Mateo 24 está más presente en nuestra vida, porque nos habla de las señales antes del fin. Y yo he escuchado en estos días a muchos cristianos decirme: pastor, creo que el Señor ya viene pronto. Y si se mete a internet y busca predicaciones en estos últimos 2 o 3 semanas, encontrará que muchas de ellas tienen que ver con los tiempos finales.
Pero yo no quiero hablar de los tiempos finales, hermano. Porque sé que esto que está ocurriendo, porque sé que esto que está sucediendo, son el cumplimiento de lo que Jesús dijo que sucedería. Pero ¿sucederían para qué? Para anunciarnos. ¿Anunciarnos qué? Su venida. Y el problema, hermano, no es cuándo Jesús vendrá. La pregunta que debemos hacernos en esta mañana es, cuando Jesús venga, sea hoy, sea mañana, sea pasado mañana, ¿estamos listos para recibirlo? Y yo te pregunto en esta mañana, iglesia, ¿estás preparado para encontrarte con tu Señor? ¿Cómo estamos? Anhelamos, ¿verdad?, el regreso del Señor. Hablamos de Él, pero ¿estamos preparados? Si Cristo viniera hoy, ¿te llevaría consigo o te quedarías aquí? No tengo duda, hermano, de que todo lo que estamos viviendo son señales de que Cristo viene pronto. Pero yo debo preguntarme a mí mismo, Ricardo Rentería, ¿estás preparado para encontrarte con tu Señor? ¿Estás listo para irte con tu Salvador? Hacer caso omiso de las señales o los tiempos que vivimos puede ser muy catastrófico para nuestra vida cristiana. Y permítame mostrarle algunas imágenes y vamos a ver si podemos ver de qué se trata. La primera, por favor. A la una. Ay, pero no me las pongas todas. Ponga la primera, por favor. Si ya me rompiste la sorpresa, Ale. No, solo una. Ahí. Aunque ya las habéis visto, ¿verdad? Pero en fin. ¿Sabéis qué significa esto? Apaga esta primera también, por favor. Primera fila. Ahí. ¿Sabéis qué significan estas palabras? Yes, sí. Están en inglés. Pero en castellano es alto, mira, escucha. Pero, ¿de dónde surgen estas palabras? ¿Sabe usted? ¿Por qué se las estoy poniendo esta mañana aquí delante? Es que no las encontré en castellano, por eso puse estas. Lo siento. Stop, look and listen. Párate, escucha, párate, mira y escucha. La siguiente, por favor, Ale, ahora sí. Y si le pusiese esta otra, que también está en inglés, lo siento, ¿tiene un poco de idea de qué va? Párate, mira, escucha antes de cruzar esta línea. ¿De qué está hablando esta imagen? Ferrocarril, pasar. Un ferrocarril, dice. Pon la siguiente, Ale. Ya la veo porque ya la veo. No, la anterior. Esa. Mire, ahí está. Para, mira, escucha. Ten cuidado con el tren. Mire, estas palabras, ¿sabe cómo surgieron? ¿O por qué están ahí? Surgen de la necesidad de prevenir accidentes entre coches y ferrocarriles. Hace 100 años, la compañía más importante de trenes en los Estados Unidos, viendo la cantidad de accidentes que se producían entre tren y vehículos, pensaron en qué podían hacer para evitarlos. Y para ello hicieron una convocatoria e invitaron a las personas a darles ideas de cómo poder advertir a la gente de ello. Y surgieron estas 3 palabras: párate, escucha, mira y escucha. ¿Sabe cuánto costaron cada palabra? Hace 100 años, $833 cada una de ellas. Porque el ganador se llevó $2,500. Pero, hermano, déjeme decirle, ¿de qué sirve la palabra detente si las personas no se detienen? ¿Qué advertencia nos puede dar la palabra mira
si uno no mira? ¿Qué seguridad podemos tener con la palabra escucha si no escuchamos? Mira la siguiente diapositiva, por favor. A ver si tiene sonido. El auto cruzó con la barrera baja, como decíamos, se detuvo sobre la vía, aparentemente con un desperfecto. El tren que iba en dirección a Moreno lo embiste. El vehículo fue arrastrado varios metros hasta que queda detenido a un costado de las vías. El conductor, que había bajado del auto, salió despedido varios metros. En el coche además viajaba una familia, 2 adultos, 3 niños, que fueron trasladados al hospital Eva Perón. Esto es lo que ocurre, hermano, cuando no hacemos caso a las señales. Ojalá este hombre hubiera ido solo en su coche, pero no lo iba. Iba con su familia. Y yo no sé qué le impulsó, qué le llevó. Quizás la falta de señalamiento de pare, mire y escuche no estaba ahí, pero había una barrera bajada que le impedía pasar, una barrera que le indica no puedes pasar. Y sin embargo, hemos visto lo que ha hecho. Ha omitido la barrera. Y las consecuencias, por supuesto, que han sido trágicas. 3 palabras o una barrera que de considerarse pueden evitar un gran número de accidentes. Mire, no lo sabemos, pero cada día, en alguna parte del mundo ocurre esto. Los que son prudentes y consideran las palabras o la barrera cuando está baja, ¿sabe qué? Son librados de las consecuencias que hemos visto. Pero los que son insensatos y necios y ven las palabras y ven la barrera baja y no hacen caso de ello y siguen adelante, ocurre esto. Algunos pierden la vida, otros no. Y eso es lo que sucede, hermano, cuando nosotros ignoramos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Hablamos del conflicto árabe-palestino, hablamos del conflicto ruso-croata o hablamos de lo que sea, pero a veces no consideramos qué me está queriendo decir Dios a través de estas cosas. ¿Qué está queriendo Dios enseñarle a la iglesia a través de esto? Lo ignoramos, ¿verdad? En Mateo 25, del 1 al 13, hay una parábola, la parábola de las vírgenes. Y la conocemos. 5 eran insensatas y otras 5 eran prudentes, como esto que acabamos de ver. Qué imprudente este hombre que yendo con su familia se le ocurre pasar. Pues así, hermano, hay muchas personas imprudentes que van por la vida cristiana sin importarles lo que ocurre a su alrededor. ¿Sabe cuánto tiempo llevan los judíos esperando que Cristo venga? Más de 4,000 años. Están esperando que ese Mesías prometido por Moisés venga y los liberte y los ponga en alto por encima de las naciones. Aún tienen ese pensamiento de que son escogidos para estar por encima de los demás. Y sin embargo el Mesías ya vino. Ya estuvo en medio de ellos a través de la persona de Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? No se dieron cuenta de su venida. Lucas capítulo 12. Mirad cómo Jesús les habla a aquellos que estaban alrededor suyo. Lucas 12. Versículo 54 en adelante. ¿Lo tienen? Decía también a la multitud: cuando ves la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede.
Y cuando sopla el viento del sur decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿podéis dar la luz, por favor? Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Da la otra, por favor, Rebeca. En este versículo Jesús está señalando la capacidad que la gente tiene para, a través de ver las cosas de su alrededor, son capaces de predecir acontecimientos climáticos. Y Jesús les llama hipócritas porque dice, os dais cuenta de muchas cosas, pero no os dais cuenta de quién soy yo. No os dais cuenta de que todo lo que ocurre a mi alrededor y lo que está sucediendo a vuestro alrededor es como consecuencias de que el Mesías ya está en medio vuestro. Sois capaces de discernir cuándo hará calor y cuándo va a llover, pero no sois capaces de ver que yo soy el que soy. Que yo soy el que estáis esperando. Y por eso Jesús les dice, hipócritas. El Mesías estaba en medio de ellos y ellos no se daban cuenta. Todo lo contrario. Lo rechazaron, lo humillaron, lo mataron. Le llamaron endemoniado. ¿Y sabes qué? Le dieron muerte. Le dieron muerte porque se consideró ser igual a Dios. Israel no se dio cuenta que el Mesías estaba en medio de ellos. Ahora acompáñame a 1 Corintios 14:8. Y mira, cuando Pablo está hablando de las instrucciones de cómo usar las lenguas, el uso de las lenguas, en el versículo 8, él tiene una frase que quiero resaltar y dice así, 1 Corintios 14, versículo 8, dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? El sábado por la mañana o ayer por la mañana estaba durmiendo y de pronto fuera de la calle llegó un sonido fuerte que cuando lo escuché lo que trajo a mi mente fue las sirenas que hay en diferentes países para anunciar cuando hay guerra o una tragedia está a punto de suceder. Nunca he escuchado una, pero escuché ese sonido, ese estruendo ayer por la mañana y fue lo que vino a mi mente. Y Pablo dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla, para la guerra? Y hermano, las cosas que estamos viviendo hoy día, las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, no son cosas inciertas. Tampoco son incidentes o casualidades que ocurren porque sí. Es el cumplimiento de lo que Jesús dijo que ocurriría antes de que Él viniese. Son señales que nos están siendo dadas para que usted y yo estemos preparados para su venida. Y yo te pregunto, ¿estás preparado? ¿Estamos preparados? ¿O no estamos haciendo caso de ellas? Lucas capítulo 12, en el versículo 30 y tantos en adelante, mirad. Del 35. El siervo vigilante. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Oh, qué precioso es esto. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, dice, quizá lo esperas a la primera pero no viene, o a la segunda y tampoco, o a la tercera. Sea que cuando venga, estés preparado. Bienaventurados son aquellos siervos que están preparados. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá.
¿Cómo nos encantaría que viniera el Señor Jesús hoy? A ver, levante su mano. ¿Quién quiere que Jesús venga hoy? Los demás no, ¿verdad? ¿No estáis preparados? Pues es el momento de prepararnos. Porque puede venir en cualquier momento. El ladrón no toca la puerta y dice, ¿hay alguien en casa que quiero robar, Cuando nadie está y nadie le espera, él entra y se lleva lo que quiere. Así vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá, y cuando venga, nos llevará. Esto es lo importante. Nos llevará con él. Piense, hermano, en lo desastroso que puede ser la vida de un agricultor que no considera las estaciones del año y siembra su semilla en el momento que se le antoja. Mario me ha dicho, el cilantro que sembré me lo ha quemado el frío. Pues probablemente Mario no es el tiempo de sembrar cilantros. Piense cómo sería la vida de este agricultor que no considera las estaciones, pero no solamente no las considera, sino que no pregunta. Se acabó la batería. Sí, tampoco. Bueno, ¿te cuento un chiste? No. Había una vez un mexicano. No sé. Ya se estaba preparando usted, ¿verdad? Piense, hermano, en lo desastroso que puede ser la vida de este agricultor, que no considera las estaciones del año. Déjalo de Franco en este continuo. Pero tampoco se deja aconsejar. Simple y sencillamente nunca va a obtener buenos resultados. ¿Por qué? Porque no sabe discernir los tiempos. ¿Sabe? Las iglesias están llenas de cristianos que son como estos agricultores o como este agricultor. No les importa y no consideran que los hechos que suceden a su alrededor tienen repercusión en su vida cristiana. ¿Qué me afecta a mí lo que suceda en Israel con Hamas? ¿Qué me importa a mí que se estén matando rusos y ucranianos? ¿Cómo me afecta a mí? Pues en el bolsillo nos afecta mucho, ¿verdad? Porque vamos al mercado y pareciera que las frutas las hacen con petróleo porque está todo muy caro. Y nos afecta más de lo que pensamos. Mucho nos afecta. Otros cristianos son como esos conductores que se han sacado el carnet de conducir hace 30 o 40 años o 20 años, para no irme más lejos. ¿Saben llevar un coche? Sí, de un lugar a otro. Pero ¿sabe? Hay muchas señales nuevas que no saben ni qué significa. Yo mismo me lo saqué hace casi 20 años. Y hay señales que las ignoro. ¿Qué significa eso? Qué peligroso es que un conductor no sepa leer las señales de tráfico que tiene delante. No solamente para su vida o para su familia, pero también lo son para otros conductores. Hay que saber leer las señales o los tiempos que estamos viviendo. El pobre discernimiento que tenemos muchas veces nos impide ver más allá de nuestras narices, hermano. Y por eso nos comportamos como las personas inconversas. Actuamos y decidimos sin preguntarle o sin discernir si es voluntad de Dios lo que estamos haciendo. Pero me gusta la vida de David. David era un buen pastor, sí. Y era un excelente guerrero también. Y cuando llegó a ser rey, ¿sabe qué? En el libro de Primera de Crónicas 12 nos da una historia del grupo de personas que se reunieron para estar con él. Y vamos ahí, Primera de Crónicas, capítulo 12, y mirar lo que dice. Y solamente quiero sacar un versículo de ahí que es importante que consideremos. Primera de Crónicas 12. No sé cómo diga su palabra.
Algunas versiones dicen los poderosos de David, el ejército de David. Y mire, si usted lo lee, puede ver que la mayoría de ellos eran hombres valientes, soldados dispuestos a dar la vida por David. Pero en el versículo 32, mira lo que dice. De los hijos de Isaacar, 200 principales, ¿entendidos en qué? Entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. David no solamente se rodeó de hombres valientes que sabían pelear las batallas por él, pero aquí leemos que en medio de todo eso había 200 hombres entendidos de los tiempos. Y no solamente eran entendidos, pero la gente les escuchaba. La gente les escuchaba. Estos hijos de Isaacar probablemente sabían sacar la espada también y eran buenos con ella. Pero no se les conoce por eso. Se les conoce porque en ellos había sabiduría, había entendimiento, sabían lo que tenían que hacer en determinados momentos. Estos hombres de Isaacar no solamente entendían los tiempos, sabían guiar a las personas a tomar buenas decisiones. Y podíamos preguntarnos de dónde venía esa sabiduría, de dónde venía ese entendimiento, de dónde venía ese discernimiento. Y obviamente, hermano, que era de Dios. Porque ellos confiaban en Dios y Dios les dio eso que en ellos había. Los que buscan agradar a Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios, pueden recibir dones especiales que les ayuden a guiar a otros. Daniel recibió revelaciones de parte de Dios, pero el trasfondo es que Daniel, cuando llegó a aquella tierra, propuso en su corazón no contaminarse y glorificar a Dios en su vida. Y cuando no supo qué hacer, dice que buscó a Dios en oración y ayuno, y Dios le reveló lo que tenía que hacer. Cuando los discípulos fueron tomados y llevados ante el concilio, dice que aquellos que les escucharon se sorprendían de lo que sabían hablar. ¿Por qué se sorprendían? Porque tuvieron que reconocer que habían estado con Jesús. Y cuando aquel mesero llamado Esteban, porque ¿qué eran los diáconos? Meseros que servían las mesas. Y cuando aquel mesero, lleno de poder, lleno de gracia del Señor, empezó a hablar ante el concilio también, dice que no resistían su sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque era sabiduría de lo alto. No era terrenal, era de lo alto. Hermano, qué importante es que nosotros contemos en la iglesia con personas que tienen este discernimiento, que son capaces de saber los tiempos que estamos viviendo, que son capaces de enseñarnos, que son capaces de aconsejarnos, que son capaces de exhortarnos, que son capaces de dirigirnos, que son capaces de no dejarse llevar por lo que piensan los demás, sino por lo que Dios les está diciendo que tienen que decir. Era tal el entendimiento que había de estos hombres que les escuchaban y les obedecían. Seguían su consejo. Hermano, necesitamos urgentemente que Dios nos dé discernimiento para poder saber qué estamos viviendo ahora. Necesitamos conocimiento del Señor para saber cómo actuar en estos tiempos. Sabiduría de parte de Dios para hacerlo bien. Siguiente diapositiva. No sé si está funcionando, se apagó. ¿No va? Pero si no va, voy a hacerte unas preguntas y quizás podamos contestarlas. ¿Esa es? No, sí, esa por favor. Al leer este texto, el versículo 32, yo me preguntaba esto y te pregunto en esta mañana: ¿entendemos lo que Dios está haciendo en el mundo y en la iglesia a través de lo que sucede ahora mismo? Hemos leído en Amós que dice: os hice esto, y no os disteis cuenta que era yo que os estaba llamando. Y yo te pregunto, hermano,
¿Entendemos lo que Dios está haciendo en el mundo y en la iglesia a través de lo que está ocurriendo en este momento? ¿Cuánto entendemos del plan de Dios profético para la iglesia e Israel en estos tiempos? ¿Sabes exactamente dónde estamos en ese plan y lo que viene por delante? ¿Cuál es tu respuesta a esto? Las respuestas a estas preguntas son difíciles, quizás de contestar, pero también pueden ser muy fáciles. Dios está preparándonos para su regreso. Y Él simplemente nos está diciendo, ¿estás listo para encontrarte conmigo? Yo te estoy mostrando a través de estas señales que te estoy llamando a prepararte para que te encuentres conmigo. Y sabes que, hermano, quiero terminar aquí. Me queda un punto más, pero en medio de todo esto que estamos viviendo, no tenemos que perder la perspectiva de cuál es el trabajo de la iglesia. Si lees Mateo 24:14, en medio de lo que Dios o Jesús describe que va a ocurrir en el mundo, hay algo que también debe de estar sucediendo, y eso es responsabilidad de la iglesia. ¿Y qué es? Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones. Nota, hermano, que hay un caos, sí. Pero el trabajo de la iglesia en medio de ese caos es predicar las buenas nuevas. No podemos asustarnos, no podemos amedrentarnos y quedarnos quietos y decir, Señor, ¿cuándo vienes por nosotros? No, Señor, danos poder, danos gracia, ayúdanos a cumplir la tarea que nos has dado. La única razón, hermano, por la que aún estamos aquí y por la que Jesús no ha venido es porque aún tenemos que predicar el evangelio. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La vida cristiana no consiste en haber aceptado a Jesús y sentarnos a que Él venga. Él quiere usarnos. Él nos ha dejado como iglesia, nos ha dejado como luz y sal. Y permíteme recordarte algo que prediqué que estuve enseñando el año pasado acerca de la visión de esta iglesia, y es solamente una, hermano, que prediquemos el evangelio. Pero pareciera que ninguno de nosotros lo estamos haciendo, y porque no estamos cumpliendo la tarea, el Señor vendrá y nos dirá, ¿qué has hecho con ese talento de salvación que puse en tus manos? ¿Dónde lo has dejado? ¿Lo hemos enterrado, hermano, porque tenemos miedo a administrarlo a otros? ¿O lo estamos compartiendo con otros y está produciendo fruto? Y cuando venga el Señor nos dirá, buen siervo fiel, bien has hecho, ven, entra al gozo de tu Señor. O nos dirá, apartaos de mí, siervo inútil. Señor, queremos darte gracias en esta tarde. Queremos, Señor, orar que nos prepares, que nos ayudes para tu regreso. Vivimos cosas que no entendemos, ocurren cosas que no comprendemos. Tú estás obrando de maneras que quizás sobrepasan nuestro entendimiento, pero una cosa estamos seguros, tú volverás. Y lo harás mañana o pasado mañana, o lo harás esta noche, no lo sé, Señor, pero yo quiero orar que tú nos ayudes a estar preparados para recibirte, preparados para ese encuentro contigo. Así que, Señor, danos sabiduría, danos discernimiento, danos entendimiento, danos conocimiento, danos, Señor, más de ti, para estar más cerca de ti y poder encontrarnos de una manera agradable contigo, no para ser avergonzados, sino para ser felicitados. Padre, gracias por este tiempo. Llévanos con bien, guarda nuestro camino. Danos, Señor, la bendición de disfrutar la provisión que has puesto para nosotros en la mesa, y una buena semana para glorificarte, y también oportunidades para testificarte. Señor, que podamos aprovechar cada una de ellas
No nos toca convencerles, pero nos toca predicarles. Y tu Espíritu Santo hará la obra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, que tengas buena semana.